Bien, colega, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la revisión de la parte de fisiología digestiva. La secuencia ya es clásica, conocida por todos: secreción salival, secreción gástrica, secreción pancreática. Siguiente tópico será todo lo relacionado a la absorción y cerraremos la revisión con fisiología hepática. Bien. Recordemos de que las glándulas salivales son estructuras que están alrededor de la boca o relacionadas con ella, y esta imagen nos recuerda el control nervioso que tiene sobre la secreción salival el sistema nervioso central y periférico. Si a cualesquiera de estas glándulas que nosotros observamos, a la parótida, a la sublingual o a la submaxilar, le denervamos, inmediatamente entra en atrofia. Por tanto, la función nerviosa es clave para su funcionamiento. De la producción de saliva, la glándula parótida es la glándula que va a producir entre un 20 a un 25% del volumen diario total. La calidad de saliva de esta glándula parótida es una saliva eminentemente acuosa, por tanto se denomina serosa. Si tiene abundante agua, su función es formar el bolo alimentario. Luego, las glándulas sublingual son las más numerosas, las más pequeñas, producen más o menos un 5% del volumen diario total. La calidad de saliva es mucoserosa. Tienen mucho moco, poca agua. Esto permite envolver al bolo alimentario, de tal manera disminuyen la viscosidad y favorecen la deglución de los alimentos. Y por último tenemos a las glándulas submaxilares. Estas glándulas submaxilares son las que producen entre un 70 al 75% del volumen diario. La calidad de saliva es una saliva mucoserosa. Entonces, esta saliva permite la interacción entre las sustancias gustativas y las papilas gustativas, por tanto nos permite gustar el sabor de los alimentos. El mecanismo de control, como podemos observar, es eminentemente por la inervación. El sistema parasimpático y el sistema simpático tienen el mismo efecto en la función salival, es decir, van a aumentar el flujo del volumen de saliva y van a aumentar también la producción de amilasa. Los mecanismos ya están bastante bien delimitados. Por ejemplo, el sistema parasimpático utiliza como mediadores de neurotransmisión a la acetilcolina, a la sustancia P, como otros mediadores intermediarios al trifosfato de inositol, elevando los niveles de calcio intracelular dentro de las células del acino, y esto permite incrementar el flujo salival. Por otro lado, a través de la liberación de la sustancia P, van a elevar el diacildiglicérido. Estos van a activar las proteinquinasas y de igual manera van a incrementar la producción de amilasa salival. Por otro lado, las terminaciones simpáticas, a través de los receptores alfa o a través de los receptores beta, de igual manera van a utilizar, por ejemplo, los receptores beta, elevan el AMP cíclico, activan el sistema de la proteinquinasa, y esto también aumenta principalmente la producción de amilasa y en menor cantidad el flujo de saliva. Es por ello de que cuando predomina la inervación simpática en cuanto se refiere a la secreción salival, uno tiene una saliva bastante mucosa y es una saliva con escasa cantidad de agua. Esto nos ocurre después de un ejercicio sumamente intenso. Aparentemente tenemos la sensación de que no hemos producido saliva, pero estamos produciendo saliva con alta cantidad de moco, que es la característica por la inervación simpática. Los mecanismos a través de los cuales se va a estimular la secreción salival son múltiples y todos ellos se dan de forma simultánea en el organismo. Revisemos los más importantes. Si el flujo de entrada de estimulación va a ser a través de la región cortical, vamos a tener una serie de estímulos. Por ejemplo, cuando estamos en una situación de miedo, hay una gran liberación simpática.
El estrés, de igual manera. Durante el sueño, la deshidratación y la edad avanzada, todos estos mecanismos van a disminuir en lo que se refiere a la secreción salival en volumen. Ingresan a la corteza cerebral, van al centro de la salivación del bulbo, a través del sistema nervioso parasimpático o a través del sistema nervioso simpático, van a modificar la secreción de saliva. Si tomamos otros estímulos como las sensaciones relacionadas a la olfacción o a reflejos condicionados, estos tienen un efecto estimulatorio sobre la corteza cerebral, van al centro de la salivación a través del simpático y parasimpático e incrementan la secreción de saliva. Hay otros estímulos que a través de la cavidad oral, en la cavidad oral tenemos receptores de presión. Es por ello de que la masticación permite incrementar el volumen del flujo sanguíneo. De igual manera, los quimioreceptores que están en la cavidad oral van a permitir a través de vías nerviosas llegar al centro de la salivación y estos incrementar la secreción salival por acción parasimpática o simpática. De manera general, la ingestión de alimentos y la masticación son estímulos muy importantes para aumentar el flujo de saliva. Si tomamos el acino salival, acá tenemos esquemáticamente representada, esta es la región del acino salival, acá periféricamente tenemos la irrigación glomerular en la región acinar, la irrigación glomerular para la parte canalicular. Por tanto, la saliva tiene un mecanismo de producción sin gasto de energía. Es muy parecido al riñón, más o menos parecido como una filtración. Por ello, todos los elementos hidroelectrolíticos que están en el plasma sanguíneo pasan a la cavidad del acino con la misma osmolaridad. Por tanto, la saliva que se produce primariamente es isotónica. Esta saliva isotónica que se ha formado en los acinos va a circular a todo lo largo de los conductos, donde se va a experimentar un intercambio iónico muy activo. Principalmente hay una retención de sodio y hay una excreción de potasio, semejante a la función renal. El riñón, por tener la inervación glomerular, también es perdedor de potasio y es retenedor de sodio. De igual manera, hay una serie de otros elementos que de una forma muy especial van a llegar a ser componentes de la saliva. A través de los diferentes canalículos, por ejemplo, la urea va a difundir y lo vamos a excretar en la saliva. Por ello, los pacientes urémicos, cuando llegan a situaciones muy extremas, la saliva prácticamente tiene un olor a orina, por la cantidad de urea que se está excretando. De igual manera, hay una serie de aminoácidos que van a pasar la región de los ductos y van a formar parte de la saliva. Lo mismo sucede con la glucosa y con algunos iones, principalmente como el yodo. Cuando la saliva alcanza la cavidad oral, es una saliva que ha retenido mucho sodio en los canalículos y esto lo lleva a una situación de una solución hipotónica. Es una de las pocas soluciones en nuestro cuerpo que es hipotónica. Después todas las soluciones tienen que ser isotónicas. El dinamismo de la secreción salival depende del flujo sanguíneo. Acá vemos cómo el flujo sanguíneo va a estar regulado por una actividad simpática o parasimpática. Va a tener una actividad directa sobre las células de los ductos. Va a regular la retención o la excreción a través de estimulación nerviosa. A través de terminaciones nerviosas va a controlar la función de las células mioepiteliales que vemos acá en esta parte, en la parte vasolateral de las células acinares, o va a controlar directamente a las células acinares para la excreción. Entonces esto corrobora de que los nervios tienen un rol importante en todas las funciones de secreción salival. En esta porción inferior tenemos un corte transversal a través del cual podemos objetivar acá la luz de los conductos salivales. Acá tenemos los gránulos de secreción y acá en las partes laterales las células mioepiteliales. Estas células mioepiteliales están colocadas estratégicamente en la base, de tal manera de que al contraerse sincrónicamente van a ejercer un efecto de presión sobre
los acinos salivales. Y esto hace un efecto de ordeñamiento mecánico para favorecer de que los gránulos alcancen el lumen de las glándulas salivales. El mecanismo de secreción salival es en una fase primaria y también ya es en una fase de regulación por otros mecanismos de necesidad en nuestro cuerpo. El mecanismo primario, vemos de que acá como una célula acinar prácticamente pone en actividad a todos los transportadores iónicos. Se moviliza el sodio y el sodio va a movilizar la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esta bomba de sodio-potasio ATPasa permite el ingreso de potasio, la salida de sodio. Esto aumenta los niveles de calcio dentro de la célula acinar. Esto permite el flujo de cloro transcelular, alcanza el transportador de cloro luminal y luego llega al acino salival. El agua se desplaza por la vía paracelular y esto se debe al flujo de el sodio. El sodio arrastra el agua para poder formar parte de la composición de la saliva. Y el bicarbonato va a utilizar el transportador común de cloro bicarbonato hacia la parte de extrusión que se llama. Entonces permite simultáneamente eliminar cloro y eliminar bicarbonato. Para la secreción de proteínas y de mucinas es importante la actividad parasimpática utilizando los receptores muscarínicos 3 que van a producir contracción de la célula mioepitelial o a través de los muscarínicos 1 que van a elevar el trifosfato de inositol que eleva el calcio intracelular y este calcio intracelular va a favorecer la exocitosis de proteínas y por consiguiente también de mucinas hacia la parte luminal. Si el estímulo tiene que ser potenciado por acción simpática, se utilizan la vía de la norepinefrina a través de los receptores beta 2, actúa su propio receptor, eleva el AMP cíclico, este AMP cíclico incrementa de igual manera el calcio intracelular y esto favorece la mayor excreción de mucina y de proteínas. Entonces son mecanismos complementarios que están actuando de una forma dinámica. Tomamos una célula ductular. Esta célula ductular tiene sus dos extremos, la parte del intersticio y la parte luminal. Tanto en la parte luminal como en la parte del intersticio existen transportadores iónicos que se van a movilizar de acuerdo a la intensidad del estímulo y ese estímulo lógicamente responderá a las necesidades de producción de saliva. Cuando se pone en actividad estos transportadores iónicos, a las finales se va a producir por actividad nerviosa. Sobre el mismo receptor van a competir las terminaciones de tipo acetilcolina y los alfa-adrenérgicos. Ambos compiten. Al competir sobre este receptor predomina un estímulo, un tipo de saliva. Si hay predominio de la actividad de tipo colinérgica, la saliva será más cerosa, más agua, más electrolitos. Pero si predomina la estimulación adrenérgica, tendrá más moco y menos cantidad de agua y saliva. Estos dos estímulos simultáneamente van a elevar el calcio intracelular y de acuerdo a los niveles de calcio intracelular se irán regulando la salida de bicarbonato, la salida de iones hidrogeniones, de potasio hacia la parte luminal. Tomamos una muestra de saliva, medimos los niveles y comparamos con los del plasma sanguíneo. Podemos advertir fácilmente de que el sodio en la saliva está muy por debajo del sodio plasmático. Por eso decimos que es una solución hipotónica. La cantidad de bicarbonato en la saliva es muchísimo mayor que en el plasma sanguíneo. La cantidad de cloro en saliva es mucho menor que en el plasma sanguíneo, pero la cantidad de potasio en la saliva es muchísimo mayor que en el plasma sanguíneo. Por ello, cuando existen las intoxicaciones por órganos fosforados, que todos probablemente hemos visto en nuestros pacientes, la gran secreción salival por el volumen puede llevar muy rápidamente al paciente a una hipocalemia, y esa hipocalemia puede traernos complicaciones cardiovasculares, etcétera, etcétera, y poner en riesgo la vida de la persona si no actuamos inmediatamente. Y esto nada más, ¿por qué? Porque la secreción salival, como podemos ver, sea en flujos menores o en flujos altos, la secreción de potasio es constante.
En la saliva no solamente se elimina agua, electrolitos, sino también una serie de hormonas. Dentro de ellas, las más importantes últimamente son la progesterona. Si medimos progesterona, podemos encontrar una serie de patologías y una serie de situaciones, como por ejemplo también el diagnóstico del embarazo. Ya está establecido de que existe una relación lineal entre los niveles de progesterona en saliva y los niveles de progesterona en el plasma sanguíneo. Si existe esta relación lineal, entonces fácilmente podemos utilizar un experimento y ver si se cumple la dinámica de secreción en ambos lugares. En este caso, desde el punto de vista fisiológico, en este punto se administra una cantidad de progesterona y se va midiendo simultáneamente en saliva y se va midiendo en el plasma sanguíneo. Podemos advertir de que en la saliva, que acá vemos de color azul y en color lila, en el suero, simultáneamente en ambos se elevan, en el mismo momento alcanzan el mismo pico y ambos comienzan a experimentar un descenso en paralelo. Esto nos indica de que si alcanza un nivel determinado en plasma y en suero, podemos determinar una serie de patologías, porque existen rangos que nos permiten cuantificar. Es por ello de que ahora ya el diagnóstico del embarazo se está haciendo en saliva. Ya no es en orina, ya no es en el plasma sanguíneo, sino rápidamente en saliva. Probablemente con el avance muy rápido esto de la tecnología ya nos lleguen los aparatos. Al menos hemos tenido la oportunidad de ver de que son como celulares, ¿no? Y son como unos chips de los celulares, se coloca sobre la lengua, inmediatamente se introduce en la ranura, se espera un minuto y en la pantalla comienza a salir los niveles de progesterona, y si uno lo programa hasta pueden salir una serie de patologías con esos niveles. ¿Ok? Y cuando es el embarazo sale lógicamente con el flash. ¿Ok? Bien. ¿Qué funciones tiene la saliva? La saliva tiene numerosas funciones que en algunas especies es importante aún en su supervivencia. En los seres humanos han cambiado muchas estas funciones, lógicamente por el propio desarrollo ontogénico. Podemos observar de que la saliva, por ejemplo, tiene una función de citoprotección, de lubricación y de viscosidad. Esta función, aparentemente intrascendente para la vida diaria, es fundamental cuando se presentan una serie de enfermedades, por ejemplo, como la serostomía, en la cual el paciente no tiene una buena secreción de saliva, tiene la boca seca, y esto le dificulta hasta el habla. Experimentalmente, ustedes llegan a casa, taponen los lugares de desembocadura de las glándulas salivales, sequen toda la cavidad oral y traten de hablar. Y uno se lleva una experiencia un poco sorprendente. ¿Okay? Uno no puede hablar, es como si le hubieran cortado a uno algún nervio y la lengua no responde. Una vez de que comienza a humedecerse la cavidad oral, inmediatamente uno comienza a articular perfectamente las palabras. Entonces eso es fundamental. Otro hecho de citoprotección, la saliva tiene una gran cantidad de factores del crecimiento. Entonces esto permite de que la mucosa de la cavidad oral mantenga su trofismo. Otro hecho importante es la mineralización de los dientes. La saliva es ligeramente alcalina. Es por ello de que todo proceso de acidificación en la cavidad oral es cariogénica. Entonces, la saliva tiene por todos estos componentes que están a los costados esa función de mineralización. De digestión lo vamos a ver más adelante, tiene un efecto buffer, ¿no? A través de histatinas y la anhidrasa carbónica, de mantener constante la cavidad oral con un pH alcalino. La saliva tiene un efecto antimicótico, antiviral y antibacteriano. Esto se ve en muchos animales como instintivamente frente a una lesión se lamen la herida. ¿Okay? Se lamen la herida porque la saliva va a contener una serie de sustancias que van a protegerlo frente a algunos virus, algunos hongos, y de esta manera pues se protegen primariamente de los procesos infecciosos. Incluso en el ser humano, en las épocas más primitivas, y esto se conserva mucho aún todavía en algunas zonas, cuando hay alguna herida, hay una lesión, inmediatamente se llevan el dedo, por ejemplo, a la cavidad oral un tiempo determinado. Y esto tiene su explicación adicional, ¿por qué? Porque la saliva tiene un efecto analgésico. ¿Ok? Por eso recomiendan en algunas situaciones, dicen, échale salivita, porque ya saben, ¿no? Tiene un efecto analgésico, ¿por qué? Porque tiene derivados de opio. Entonces vean qué importante es la saliva en este efecto analgésico. Bien. La saliva también sintetiza una serie de proteínas muy complejas.
Acá tenemos una relación bastante amplia y de todas estas proteínas la más representativa es la amilasa, que tiene una función de digestión de los carbohidratos en la cavidad oral. Tiene una serie de glucoproteínas, tiene calicreínas, tiene lactoperoxidasas, lactoferrinas, que adicionan el efecto antibacteriano, tienen lisocimas para potenciar ese efecto antibacteriano y además se secretan inmunoglobulinas secretoras. Estas inmunoglobulinas secretoras son una suerte de nuestras huellas digitales inmunológicamente. Es por ello de que la saliva puede permitirnos hoy en día en medicina legal identificar si pertenece a un individuo o no, así como se hacía con la sangre, de que puede pertenecer a una persona por determinados receptores. En la saliva se pueden también identificar si pertenece a una persona o no porque se encuentran una serie de proteínas que son una suerte de marcadores genéticos. Y todos hemos visto de que en la medicina legal ahora no solo se busca pues semen, secreción vaginal, sudor, sangre, sino también saliva. Y la saliva permite discriminar una serie de identificación.